¿Y si te dijera que la Biblia que estás leyendo podría estar alterada? Sé que suena fuerte, pero necesitas saber la verdad. No todo lo que se presenta como cristiano está realmente alineado con la palabra de Dios. Existen traducciones de la Biblia que fueron modificadas sutilmente para suavizar el pecado, ocultar el juicio eterno y cambiar el carácter santo de nuestro Creador. Y millones de personas están construyendo su fe sobre versiones diluidas, sin siquiera saberlo. Lo que está en juego aquí no es una simple elección de traducción, es tu destino eterno. Quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir podría cambiar tu forma de leer la Biblia para siempre. Hoy voy a revelarte las 3 traducciones más peligrosas que existen actualmente. No son errores de imprenta, son modificaciones intencionales que alteran doctrinas esenciales como la divinidad de Cristo, el poder de su sangre y la realidad del juicio. Si no conoces estas distorsiones, puedes estar alimentando tu alma con palabras que no vienen del Espíritu Santo. Este video no es solo una advertencia, es una guía espiritual para protegerte de ser engañado por versiones que no reflejan la verdad del Evangelio. Este conocimiento puede abrir tus ojos de una forma profunda y transformadora. Y ahora, déjame preguntarte algo muy importante. ¿Desde qué país estás viendo este video? Escribe en los comentarios tu país, porque queremos orar por cada nación representada aquí. Esta comunidad está creciendo y cada persona que comenta se convierte en parte de algo mayor. Una generación que anhela discernimiento, verdad y pureza en la palabra de Dios. Además, si todavía no te has suscrito al canal, déjame decirte algo claro. Estás perdiendo enseñanzas semanales que pueden alimentar tu alma, fortalecer tu fe y ayudarte a no caer en engaños espirituales. Estás dejando pasar advertencias, revelaciones y contenidos que no encontrarás fácilmente en ningún otro lugar. Este canal no es entretenimiento. Aquí no suavizamos la verdad para agradar a nadie. Aquí hablamos lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si realmente deseas conocer a Dios, si quieres crecer en sabiduría y estar alerta contra los errores que se infiltran en el pueblo de Dios, suscríbete ahora mismo, activa las notificaciones y permanece hasta el final de este video, porque lo que vas a descubrir puede ser la respuesta que tu espíritu lleva tiempo buscando. Hay Biblias que parecen cristianas por fuera, pero por dentro esconden algo muy diferente. Uno de los ejemplos más alarmantes es la llamada Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, que es la versión oficial utilizada por los Testigos de Jehová. Esta traducción fue publicada por primera vez en 1950 por un comité anónimo, lo que ya es motivo de desconfianza. ¿Por qué ocultar los nombres de quienes supuestamente traducen la palabra de Dios? Pero lo más preocupante no es el anonimato, sino las alteraciones deliberadas que esta versión introduce para sostener doctrinas exclusivas del grupo. No estamos hablando de diferencias menores en el lenguaje, sino de manipulaciones que cambian el significado profundo de pasajes claves, afectando directamente doctrinas fundamentales como la divinidad de Cristo, el juicio eterno y la naturaleza de Dios. Uno de los cambios más graves está en Juan 1.1. Mientras las traducciones fieles al texto griego dicen claramente, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta versión cambia ese último fragmento por el Verbo era un Dios. ¿Notas la diferencia? Al añadir ese artículo indefinido, se niega la divinidad absoluta de Cristo, rebajándolo a una criatura inferior, algo que contradice el testimonio constante de las Escrituras. Otro ejemplo impactante se encuentra en Colosenses 1:16-17, donde el texto original afirma que todo fue creado por medio de Él, refiriéndose a Jesús. Sin embargo, en la traducción del Nuevo Mundo se inserta la palabra otras.
Por medio de él fueron creadas todas las otras cosas, insinuando que Jesús mismo fue creado, lo cual no está en el griego original. Es una sutil distorsión, pero con implicaciones teológicas profundas. Y no se detiene ahí. En Mateo 25:46, donde Jesús habla del castigo eterno, esta versión suaviza el lenguaje, haciendo que el juicio parezca temporal o simbólico. Esto diluye la gravedad del mensaje del Evangelio y desvía al lector de una comprensión clara del infierno, como lo describe la Biblia. Aquí no estamos hablando solo de errores humanos o traducciones discutibles. Estamos ante un patrón de modificaciones doctrinales que apuntan a construir un evangelio alternativo. Y la Biblia nos advierte de esto en Apocalipsis 22, 18, 19, donde se declara con solemnidad que nadie debe añadir ni quitar palabras de la profecía, bajo amenaza de perder su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa. Es una advertencia seria que no debe tomarse a la ligera. Este tipo de manipulaciones no solo afectan la comprensión teológica, sino también el destino espiritual del lector. Gálatas 1:8 lo deja claro. Si alguno os predica un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En otras palabras, incluso si un ángel del cielo viniera a traer otra versión del mensaje de Cristo, estaríamos obligados a rechazarlo. ¿Cuántas personas, por confiar ciegamente en una versión de la Biblia alterada, terminan creyendo en un Cristo distinto, en una salvación diferente, en un Dios domesticado por ideologías humanas? La palabra de Dios debe ser un espejo fiel de su carácter, no un reflejo distorsionado por los intereses de una organización religiosa. Y tú, como creyente, estás llamado a examinar todo con discernimiento espiritual. Por eso es tan importante conocer bien la Biblia que lees. No se trata solo de tener una cubierta bonita o una traducción moderna. Se trata de saber si el texto que estás leyendo realmente refleja el corazón de Dios. La traducción del Nuevo Mundo puede parecer una opción más entre muchas, pero cuando uno examina sus fundamentos, descubre que está diseñada para reafirmar doctrinas humanas, no para glorificar la verdad divina. Y eso debería hacernos reflexionar profundamente. ¿Estamos leyendo la palabra de Dios o palabras de hombres disfrazadas de santidad? Vamos a seguir explorando, porque esta no es la única traducción que presenta peligros ocultos. Lo que viene ahora te abrirá aún más los ojos. Ahora nos adentramos en un caso que a primera vista parece más inofensivo, incluso hermoso, pero que en su interior encierra una amenaza sutil y peligrosa para la comprensión bíblica. The Passion Translation, conocida como TPT. A diferencia de otras traducciones realizadas por comités de expertos, esta fue escrita por un solo hombre, Brian Simmons, quien afirma haber recibido revelaciones divinas directas para traducir la Biblia. Y aquí es donde debemos hacer una pausa, porque cuando alguien dice haber recibido nueva luz o nueva revelación, debemos examinarlo con extrema cautela. La palabra ya ha sido dada, completa, suficiente, inspirada por el Espíritu Santo, según Timoteo 3:16. Cuando alguien empieza a añadir ideas propias al texto sagrado, estamos frente a un serio peligro de tergiversar el mensaje original. Una de las características más notorias de la TPT es su estilo excesivamente emocional. Simmons no traduce literalmente, sino que parafrasea, expande y embellece los textos con un lenguaje que no proviene del griego ni del hebreo, sino de su propia imaginación. Por ejemplo, en Efesios 1, donde Pablo habla de las bendiciones espirituales en Cristo, Simmons agrega frases como el reino celestial de amor apasionado, expresiones que no existen en los manuscritos originales. Estas adiciones pueden sonar bonitas, poéticas, hasta conmovedoras, pero no son fieles al texto bíblico.
Y cuando una versión de la Biblia comienza a insertar sentimientos humanos donde Dios está transmitiendo doctrina, estamos en un terreno espiritual muy delicado, porque lo que emociona al corazón humano no siempre edifica el alma. El gran riesgo aquí es que esta versión crea una imagen de Dios que es romántica, sensitiva, casi como un amante desesperado por afecto, pero ese no es el Dios que vemos en la totalidad de las Escrituras. El Dios bíblico es amor, sí, pero también es santo, justo, juez y Señor. Él no es una figura emocional que se adapta a nuestros sentimientos, sino el Creador, eterno, que nos llama al arrepentimiento, a la obediencia y a la transformación. Cuando la TPT suaviza la justicia divina para enfatizar solo el amor emocional, está presentando una imagen incompleta de Dios. Y eso, espiritualmente, es peligroso, porque un evangelio que solo habla de amor sin juicio, perdón sin arrepentimiento, cielo sin cruz, no es el evangelio verdadero. Es un espejismo moderno. Otro punto alarmante es la falta de revisión teológica en esta traducción. A diferencia de versiones serias que cuentan con equipos de eruditos, lingüistas y teólogos revisando cada palabra, la TPT fue desarrollada sin ese respaldo. No hay consenso académico, ni apoyo de expertos en griego o hebreo bíblico, ni revisión de pares. Es esencialmente la interpretación de un solo hombre. Y si bien Dios puede usar personas individuales para grandes propósitos, la traducción de su palabra exige humildad, comunidad y rendición al cuerpo de Cristo. Segunda Timoteo 4:3-4 nos advierte que vendrá el tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. ¿No estamos viendo ya ese tiempo? Cuando alguien empieza a leer la TPT, puede que al principio se sienta inspirado, tocado por palabras dulces y promesas románticas, pero con el tiempo, esa inspiración puede convertirse en una trampa que reemplaza la verdad por emociones pasajeras. Lo espiritual no siempre se siente bonito, muchas veces confronta, incomoda, redarguye. El Espíritu Santo no vino para hacernos sentir bien, sino para convencernos de pecado, justicia y juicio. Juan 16:8. Por eso, discernir qué traducción usas es más que una decisión literaria. Es una decisión espiritual. Y si una versión no te acerca al Dios verdadero, sino al Dios de tus emociones, necesitas volver al fundamento sólido de las Escrituras fieles. Vamos a seguir esta jornada, porque lo que viene a continuación toca algo aún más profundo: las versiones influenciadas por filosofías modernas y la nueva era. Muchas personas buscan una Biblia que sea fácil de entender, y por supuesto, es importante que la palabra de Dios llegue a todos los corazones. Pero en esa búsqueda de simplicidad, algo trágico ha sucedido. Algunas versiones modernas han terminado diluyendo o incluso distorsionando verdades eternas. Hoy vamos a hablar de traducciones que, sin ser explícitamente heréticas, han sido afectadas por ideologías modernas, filosofías de la nueva era y un deseo peligroso de no ofender. Traducciones como la Nueva Versión Internacional, NBI, la Good News Bible o incluso The Message han sido populares por su lenguaje contemporáneo, pero bajo esa aparente accesibilidad hay omisiones y alteraciones que pueden desviar al lector del verdadero mensaje bíblico. No se trata de conspiraciones imaginarias, sino de hechos comprobables en los textos. Uno de los ejemplos más alarmantes lo encontramos en Colosenses 1:14. En muchas versiones fieles, este pasaje dice claramente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Sin embargo, algunas versiones modernas han eliminado la frase por su sangre, debilitando así el poder sacrificial de Cristo. Y aquí no estamos hablando de una palabra sin importancia. El derramamiento de
Sangre es el núcleo del Evangelio. Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Quitar esa frase es como quitar la cruz del cristianismo. También en 1 Timoteo 3:16, versiones modernas cambian: Dios fue manifestado en carne, por Él fue manifestado en carne. Esta sutil modificación elimina una de las declaraciones más poderosas sobre la divinidad de Cristo. ¿Ves cómo un pequeño cambio puede alterar una gran doctrina? Y no termina allí. Muchos de estos textos modernos, el infierno se convierte simplemente en sepultura o directamente desaparece del vocabulario. El juicio eterno se suaviza, el pecado se disfraza de error y la gracia se transforma en permiso para vivir como uno quiera. El problema no es solo teológico, es profundamente espiritual. Judas 1:4 advierte que algunos hombres han entrado encubiertamente, convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios y negando a Dios, el único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando una Biblia evita palabras como pecado, castigo, arrepentimiento o infierno, no es una Biblia más amable. Es una Biblia mutilada, incapaz de confrontar al corazón humano con su necesidad de redención. Es como un médico que oculta un diagnóstico para no herir los sentimientos del paciente, condenándolo sin remedio. Lo más preocupante es que muchas de estas versiones están dirigidas a jóvenes, nuevos creyentes o personas que buscan respuestas. Su lenguaje es accesible, sí, pero ¿de qué sirve una Biblia fácil de leer si lo que transmite ya no es la verdad completa? El enemigo no necesita destruir la Biblia para desviar a las almas, solo necesita disfrazarla. La serpiente en el Edén no negó directamente la palabra de Dios, simplemente la modificó con una sola frase: con que Dios os ha dicho, Génesis 3:1. Esa estrategia sigue vigente. Una Biblia que suaviza el pecado, que omite la sangre de Cristo, que borra el juicio y transforma la santidad en una sugerencia, no es una Biblia fiel, es una herramienta del engaño. Y es nuestro deber como creyentes reconocer esto y volver a las fuentes confiables. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Primero, ora y pide discernimiento. El Espíritu Santo guía a toda verdad. Juan 16:13. Segundo, investiga las traducciones. Compara textos. Examina si lo que estás leyendo concuerda con el testimonio completo de las Escrituras. Tercero, comparte este conocimiento. Muchas personas no tienen idea de lo que estas versiones ocultan. No se trata de crear miedo, sino de despertar conciencia. Porque si el enemigo logra sembrar confusión en la raíz de nuestra fe, la palabra de Dios, toda nuestra vida espiritual se ve comprometida. Pero si usamos la espada del Espíritu, afilada y sin alteraciones, seremos capaces de resistir en el día malo. Efesios 6:17. Y lo que viene a continuación es aún más importante. ¿Cómo asegurarte de que estás usando una Biblia verdaderamente confiable? No te vayas, porque tu vida espiritual podría depender de ello. Entonces dime, ¿cuál de estas traducciones habías visto antes? ¿Has leído alguna sin saber los riesgos que contenía? ¿Conoces otras versiones que también deberíamos analizar? Compártelo en los comentarios. Tu experiencia puede abrir los ojos de muchos que, sin saberlo, están siendo guiados por palabras que no provienen de Dios. Y algo más, escríbenos desde qué país estás viendo este video. Queremos ver cómo la verdad de la palabra de Dios está llegando a las naciones y orar por cada país representado aquí. No subestimes lo poderoso que es cuando el pueblo de Dios se une para buscar la verdad. Si este video te impactó, no te vayas sin suscribirte al canal. Hazlo ahora mismo y activa la campanita, porque así no te perderás ningún contenido que puede fortalecer tu vida espiritual, darte claridad y prepararte para los tiempos que vienen.
Cada enseñanza aquí es una semilla de verdad plantada en tu alma. Pero si no estás suscrito, es muy fácil que esa semilla se pierda en medio del ruido de este mundo. Y ahora sí, comenta tu país, suscríbete, activa las notificaciones y quédate con nosotros. La verdad no es negociable y juntos vamos a caminar en la luz de la palabra con discernimiento, firmeza y fe inquebrantable.